La sesión del día de hoy quiero que lo hagamos a la parte. Creo que ya todos los que estamos aquí hemos estado en una, por lo menos en una cita inicial, ¿sale? Y hay otros que más, otros que menos, pero ya todos han visto, tanto en entrenamientos como en las mismas citas, cómo funciona la cita inicial, ¿sale? La cita inicial tiene básicamente 4 partes. La entrada, que es, pues ya saben, la parte del diagnóstico del cliente. El spin, que es la detección de necesidades. La conclusión, que es el decirle al cliente, oye, pues mira, esto es lo que hago, lo hago en este proceso, mi diagnóstico es desarrollarte esto, pero tú dime qué es lo que podemos empatar, ¿sale? Y sacar fecha de cierre, compromiso monetario y tipo de moneda con la que vamos a cotizar o a trabajar. ¿Por qué? Porque no quiero que lleguemos a la cita de cierre llevándole dólares cuando quiere UDIs, o llevándole UDIs cuando odia los UDIs, y meternos en complicaciones en el cierre. Mejor todo eso, ciérrenlo desde ahorita. Y por último, la parte de los referidos. Hemos dicho que prácticamente esto es un guión, esto es un guión, y esto, aunque sí requiere cierta habilidad y cierto empuje, pues también es parte de un guión y una estructura. Esta parte de aquí, el spin, es donde necesitan ustedes pues meterle un poquito más de coco, porque las preguntas pueden variar de un cliente a otro. En tu caso, Gerard, como no has visto más citas, pues no te ha tocado otro tipo de situaciones. Pero en el caso, por ejemplo, de Víctor, pues ya te ha tocado ver que puede variar de un cliente a otro. En el caso tuyo, Jorge, pues digo, las 3 citas que tuvimos fueron totalmente diferentes. Y es ahí donde necesito que echen pues un poquito de raciocinio. No es cosa del otro mundo. De hecho, lo que busco con la sesión es que de una u otra manera les quede bien clara la estructura que lleva el spin y la lógica, para que no se me anden confundiendo. ¿Queda claro? Y que quede ahorita como ciertas pues bases, o que ustedes tengan su cuadro sinóptico de cómo hacer esta parte. Ojo, en mi experiencia, en el spin yo veo, en todos los casos, en salud, en protección, ahorro, retiro, veo más o menos 3 panoramas que les pueden tocar con los clientes. Básicamente está el que no conoce nada o no tiene nada. Es decir, el que ni tiene gastos médicos y no tiene IMSS, o tiene el IMSS pero como si no tuviera nada, ¿sale? En el caso de protección, pues el que ni siquiera sabe qué son los seguros de vida. El segundo panorama es el tipo que sí tiene algo, que sí tiene gastos médicos, que sí conoce de seguros de vida, bla, bla, bla. El tercer panorama que nos puede tocar es probablemente la persona que sí tiene gastos médicos o sí confía en el seguro social. Ay, ¿qué hago ahí? ¿Sale? También tenemos las personas que tienen bienes raíces, que tienen un patrimonio grande y tal vez el seguro de vida no les suena tanto. El apático, o no el apático, pero no el que tenga la necesidad. Entonces, yo creo que los 3 panoramas que nos pueden llegar a tocar son esos 3 tipos de perfiles. No estamos exentos de que salga el cuarto, el quinto, el sexto panorama, pero por lo menos que ya tengan una base sólida. ¿Queda claro? De eso se trata la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy es, sí, yo voy a dar una estructura que yo hago, pero también quiero que ustedes maquilen sus propias preguntas, o que le entiendan la lógica, y que vayamos formulando como un stock, un inventario de preguntas que ustedes puedan tener ahí, ¿vale? Y eso ya lo hagan bien en un Excel, en sus apuntes, en su Word. ¿Por qué? Otra vez, yo les he dicho que yo soy más valioso en citas de cierre, ayudándolos a cerrar para crear un contrapeso con los clientes. En las citas iniciales, la realidad es que yo ya esperaría que esta siguiente semana ustedes las puedan hacer solitos. ¿Por qué? Porque es más fácil que ustedes estén... Si ustedes ya son buenos sacando referidos, ya son disciplinados haciendo clínica telefónica,
ya saben hacer cita inicial, pues básicamente ya saben hacer el 80% del negocio, ¿sale? Y ya pueden estar en el carrusel del trabajo diario. En la parte en la que yo puedo ayudarles más es en la parte de los cierres, a crear ese contrapeso y ser productivos. Si ustedes están generando citas iniciales, le están metiendo embudo o le están metiendo personas al embudo y entonces no se detienen por mi agenda o porque esto o aquello. ¿Queda claro? Entonces, por eso me interesa que la siguiente semana sepan hacer la cita, los observe yo, darles la retro y órale. No con esto los exento de que ya no los voy a acompañar en las citas iniciales. Claro que si surge algún cliente, oye, Benja, este cliente es medio dificilón, o aleatoriamente yo les voy a decir, oye, Jera, voy contigo a esta, oye, Jorge, voy contigo a estas dos, y así sucesivamente, porque la retro va a ser constante. Ok. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No. Bueno. ¿Queda claro o hasta el momento todos entendemos la siguiente parte? Pirámide. Salud, protección, ahorro, retiro. SPIN. ¿Qué significa? Situación, problema, implicación y necesidad. Si tuviéramos que definir cada una de las pues de las letras o de las partes del SPIN, ¿qué significan? Víctor, ¿qué significa situación? ¿Qué hago en situación? Algo en concreto, un lugar, un contexto. Ok. Jorge, ¿qué hago en situación? Es ver la situación, cómo está el prospecto. Esta básicamente son preguntas. ¿No? Son preguntas de su situación actual. Solamente tengo que hacer preguntas. Es todo. Regularmente hacemos entre 4 o 5 preguntas. ¿Qué hago en problema regularmente? ¿Cuál es el objetivo del problema? ¿O qué hago yo? ¿Qué hace Benjamín? Un ejercicio planteando un posible problema. Exactamente. En problema se hace un ejercicio. En implicación, ¿qué es lo que hago regularmente? Son las preguntas incómodas, las preguntas un poquito de sensibilización o de llevarlo a futuro, donde lo metes al problema, donde le dices, a ver, ¿ya viste que si no tienes gastos médicos puedes llegar a pagar una factura de 500,000 pesos? Ah, ok, ahora vete a futuro. ¿Qué harías después de eso? O sea, ¿qué vas a hacer? O dime, si no tienes seguro de incapacidad, mañana te accidentas, ¿quién se va a hacer cargo de ti? O sea, son las preguntas incómodas, lo podemos definir como las preguntas difíciles, pero se tienen que hacer, si no, nunca lo va a hacer. Muchas ocasiones aquí decimos, ay, es que no vaya a molestar o a incomodar al cliente. Ok, si tienen esa forma de pensar, no van a hacer correctamente el trabajo. ¿Okay? Si estamos pensando, y digo, siempre es algo en lo que les reprimo y en algún momento lo van a decir. A veces le decimos al cliente, oye, si te llegaras a morir, pero bueno, toco madera, es como si ustedes vendieran carros esperando que no lo usen. No es así, tenemos que ser, y no se trata de ser fríos ni de que nos valga el cliente ni nada, pero es que a esto nos dedicamos y esto salva vidas. Esto salva familias, esto salva de las crisis a las personas. Esa es la parte en la que tenemos que estar convencidos. Por eso tenemos que ser, y digo, me han visto en citas, ¿se les hace que soy muy frío o soy duro? No. Pues muy, no, Real. o sea, Pero ¿qué no, es? o sea, tampoco es que soy de, oye, mira, te mueres, o sea, te pasa eso, tampoco soy tan catastrófico, tampoco soy así. ¿Y la necesidad? ¿Qué hago en necesidad? Cubrirlo con lo que... En la necesidad hablo de lo que hacemos. Hablo tal vez de productos generales o de cómo cubrimos. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que hagamos un cuadro sinóptico. ¿Vale? ¿Se han dado cuenta que
desarrollamos, o esa parte de la cita, desarrollamos el spin en cada uno de los puntos. Salud, protección, acumulación, retiro. Entonces yo le digo al cliente normalmente, oye, Jorge, bueno, pues en salud. Y empiezo a desmenuzar cada una de las letras, ¿ok? Entonces quiero que hagamos un cuadro sinóptico en el cual pongamos, ok, estamos en salud y vamos a tocar situación, vamos a tocar problema, implicación y necesidad. Esto es como un proceso, es como un semáforo. No están obligados, y ahorita que lo veamos, a que si veo que la situación pues no puedo avanzarle, tampoco quieran meterle el proceso al cliente a fuerzas en la boca. Si no tiene la necesidad o no ven que tiene la situación o está muy apático o no encuentran cómo meterse, pues concluyan, ¿no? Hagan la conclusión diciendo, bueno, pues lo que hago es esto, o sea, se van brincando, ahorita vamos a ir viendo, sí. Pero esto es como un semáforo, ¿ok? O sea, voy a hacer la situación y si veo que pasa, me paso al problema. En caso contrario, la salida de escape siempre va a ser necesidad. Oye, bueno, pues mira, está bien, entiendo que pues a ti no te importa la salud, nada más déjame comentarte, lo que yo hago son gastos médicos, bla, 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 bla. Siempre la válvula de escape va a ser irnos a necesidad en caso de que no pase el semáforo en cada uno de los ejercicios. ¿Queda claro esa lógica? Sí. Ok, ¿sí te quedó claro? Sí, sí. Ok, bueno. Lo que les decía, regularmente yo veo 3 panoramas o 3 opciones, si lo quieren verlo así. La opción A, que digamos que es la fácil. La opción B, o el panorama mediano. Y la opción C, que probablemente pudiera llegar a ser un poquito la más compleja. La opción A, el panorama es el cliente que no tiene nada. Que no tiene nada o que tiene el IMSS, pero que para él es como si no tuviera nada. Regularmente, esa es la lógica. Bueno, vamos a analizar este panorama. Situación. ¿Qué dijimos que era situación? Pregunta. ¿Ok? Si partimos de que, y obviamente ustedes no lo van a saber previamente, o sea, no van a saber, ay, pues no tiene nada ni el IMSS. Lo van a ir medio descubriendo en las primeras preguntas, ¿sale? Pero bueno, ¿con qué tipo de preguntas podemos empezar? Normalmente, ¿con qué preguntas empiezo? ¿Tienes algún seguro de gastos médicos o con qué? Ok, no mencionen la palabra gastos médicos. Okay. ¿Tienes alguna estrategia que en caso de que pase algún accidente o enfermedad, qué harías? ¿O tienes algo que te cubra? ¿Alguna estrategia que te cubra en caso de algún accidente o enfermedad? ¿Con eso qué puedo sacar? Pues, ¿en qué panorama está, no? El que no tiene nada o el que el IMSS para él es lo mismo. El que tenga ya un gastos médicos familiar, individual, con alguien, una compañía, o que tenga un gastos médicos en su empresa, o con esa simple pregunta puedes sacar que el cliente te diga, pues yo voy al ISSSTE, en mi trabajo tengo la prestación del ISSSTE y para mí se me hace eso lo mejor del mundo. Que el ISSSTE, que el IMSS es lo mejor para él, y normalmente en mi experiencia esos perfiles son medio cerradones. ¿Ok? O está el cliente que te dice, pues la salud no me importa. Por eso les digo que este es el perfil fácil, este es el mediano y este es el complejo. Estos son los 3 panoramas que con esa primera pregunta podemos determinar. ¿Tienes ya alguna estrategia? Que por accidente o enfermedad te cubra. Normalmente yo a veces les digo ahí como para
darles opciones, o sea, para ponerle la respuesta en la boca, público o privado. O sea, que me diga, pues sí, tengo el IMSS, tengo gastos médicos empresariales, etcétera. Lo tengo, pero no lo canto. Entonces, esta es una pregunta básica, que en dado caso iría en los 3 ejercicios. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, yo lo que quiero es que vayan haciendo su bóveda o su stock de preguntas lógicas que tendrían que hacer. Ahora, bajo este criterio, ya te diste cuenta que te dijo, pues no tengo nada, soy empresario, tengo mi propio changarrito, o te dice, pues según esto tengo el IMSS. Ustedes pueden notar el tono de la voz de la persona, su grado de importancia. Por eso es bien importante que escuchen. Creo que en las lecturas o en cualquier curso básico de ventas, lo más importante es que sepan escuchar, no que ustedes quieran hablar. Si ustedes interrumpen al cliente, pueden perderse de cosas clave, tanto del lenguaje corporal como de palabras claves que le pueden decir. Por eso tienen que lanzar la pregunta y cállense. Hay clientes que son medio, que sueltan un chorro, o sea, sean pacientes, y si ya ven que el cliente pues está ahora sí que hablando mil, pues también sean lo suficientemente duros como para ya interrumpirlo y decirle de una u otra manera, bueno, ya, me toca. ¿Vale? Bueno, ya les dije yo que no tengo nada, ¿sale? O que el IMSS, pues para mí es lo mismo que nada. ¿Qué otra pregunta seguiría? Acuérdense que tenemos que hacer entre 4 o 5 preguntas, no más. Con eso me doy una idea de la situación que tiene el cliente. Y sobre eso voy a plantear el problema. Normalmente ¿a dónde vas, no? Cuando te enfermas o así, porque todas las personas se han enfermado alguna vez, entonces normalmente ¿a dónde acudes? Ok, Te enfermas. va, sí, yo creo que esa sería la siguiente pregunta. Normalmente entonces, ¿qué haces cuando te accidentes o te enfermas? Entonces ahí es ahí cuando ya les voy a responder. Pues normalmente iría a un particular, normalmente voy con el doctor de cabecera, voy a la farmacia del ahorro con el doctor o voy a un particular. Con eso ya sacaron, o sea, con eso ¿qué pueden concluir? La preferencia que tiene para atenderse. La preferencia que tiene, o sea, que sí le importa el servicio. ¿Están de acuerdo? Entonces anoten esa siguiente pregunta. Yo la pondría como una pregunta en mi inventario. ¿Cómo la formularíamos entonces? Entonces, si te accidentas o si te enfermas, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Ok. Ya les dije que voy a un particular, ya les dije que voy a la farmacia del ahorro. Entonces, ¿qué siguiente preguntarían? Para obtener más información. Estamos aquí sacando información. ¿Queda claro? Ok, si te enfermas o te accidentas, ¿quién cubre ese gasto también? O sea, si sale de tu bolsillo o alguien te ayuda, tus papás. No está mal. No pudiera decirles que debería de ser en ese orden, pero esa pregunta yo sí la pondría ahí en su stock de inventarios como para poner. Cubre los gastos. Oye, ¿y quién cubre? Entonces, ¿quién cubriría los gastos? No le pondría el número 3, porque no necesariamente estas son tan en orden. Digo, estas dos sí me parten mucho hacia dónde me voy a mover. Pero esta no necesariamente es la número 3. ¿Vale? O no sé si ya ahorita ya no importa en qué orden lanzo las preguntas. Pero estas dos sí las pondré yo al principio. ¿Sale? Estas pónganle en su stock, así como para que ustedes vayan teniendo ahí las preguntas lógicas. Ojo, conforme vayamos avanzando o ustedes vayan avanzando, metan más preguntas que vayan surgiendo. ¿Sale? ¿Qué otra pregunta pudiéramos hacer, Loris? ¿Qué se te ocurre? Que ya te dije que pues no tengo nada, voy
no tengo nada, ni IMSS, ni particular. Normalmente voy a la farmacia del ahorro y todo eso, yo lo cubriría. ¿Qué más pudiéramos sacar? Ay. Esta es la opción más fácil Ajá. y lógicamente con 3 preguntitas, Es 2 que creo preguntas, que con eso rápido ya, te puedes... ya detectas algo, ¿no? O sea, creo que con eso. ¿Qué más? Sería Porque como... ¿qué más? Debe ser. Piensen en lo siguiente. Les voy a dar no sé, una idea de lo que yo a veces pienso y sobre eso hago preguntas. En cualquiera de los 4, ¿eh? La historia, el histórico. Yo lanzaría la siguiente pregunta. En tu familia, ya sea que esté casado o en sus papás y todo eso, ¿alguna vez han tenido que pagar algún siniestro en un hospital con un doctor que haya sido costoso? ¿No pudiera ser una pregunta para ver qué tan sensibilizado está en el problema o si nunca ha tenido un tema histórico? Si ya trae como alguna experiencia. Si trae alguna experiencia exactamente. ¿No pudiera ser una pregunta como para decir, cabrón, pues fíjate que cuando nació mi hermano, mis papás no tenían gastos médicos y sé que nació prematuro y fue un costo altísimo? O simplemente que te responda, pues no, nunca hemos tenido la necesidad. nunca hemos tenido la necesidad. Ahí, por ejemplo, también aplicaría cuando estás haciendo el cuestionario, que le preguntas si tienes hijos, o sea, también, oye, si es una mujer, por ejemplo, tienes hijos, oye, ¿dónde han sido tus partos? ¿Hacia dónde has ido? ¿Has pagado? ¿Qué has hecho? ¿No? Sí, pero digo, ya nada más aquí le pondrías, bueno, pues ya me dijiste que los tuviste acá. Digo, nada más que la jales. Ok. Yo pondría eso, ¿no? Una pregunta para ver su experiencia, su historial, tanto individual como familia. Y si tuviéramos que sacar una quinta pregunta, y ojo, esto es con el fin de que piensen un poquito más, ¿qué pudieran más preguntar? Ojo, aquí yo les dije que pues no tengo nada. Y a veces no es por elección. A veces es porque pues no tengo nada, pues ¿qué hago? O sea, pues no me han dicho, nunca nadie me ha dicho de este rollo. Pues, soy empresario, tengo mi pequeña empresa, pues no me queda de otra. Yo les dije que pues voy aquí a la farmacia del ahorro porque me queda a la vuelta de la casa. Yo los cubriría, no ha pasado nada en mi casa. Yo me iría por un último punto a desarrollar. ¿Será importante el servicio para la persona? Oye, Lolis, ¿y para ti es importante el tema del servicio en la salud o te da igual? O sea, ¿te da igual si vas al público o a un privado? ¿Es para ti importante ese tema? Claro. Ok, claro que es importante. Cuando les den ese tipo de respuestas de claro que es importante, sí, no, siempre acostúmbrense a preguntarle por qué. Porque ahí va a estar, es un cuestionamiento complementario. Porque claro, si es importante, ok, está bien, me queda claro. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante? Pues obviamente el servicio es mucho mejor. Okay. Y por ejemplo en algún hospital particular puede estar mi esposo conmigo en cualquier situación y obviamente en el IMSS puede estar sola, pues. O sea, de esa respuesta hay algunas conclusiones que podemos sacar. Para ella es importante su familia. El que esté su esposo. Y eso solamente lo sacas por escuchar. Porque si yo la corto de, ok, antes de que me dijera eso, me perdí de cosas clave que yo ya sé dónde le puedo llegar. ¿Queda claro eso? Yo creo que con eso está más que suficiente desarrollado esto. ¿Va? Bueno. ¿Apuntaron las preguntas? Ok.
aquí, en mi semáforo verde, me voy al siguiente punto, a desarrollar el problema. Y en desarrollar el problema, ¿qué quedamos que era? Hacer un ejercicio. Ajá, el ejercicio de sensibilización. Ojo, yo cuando voy a entrar al problema, le explico al cliente lo que voy a hacer, para que no lo agarre como en curva. Le digo, oye Lolis, mira, lo que sigue vamos a hacer un ligero ejercicio de sensibilización. El objetivo de esto es que tú puedas analizar o descubrir pues alguna posible necesidad o algo que te haga falta. Voy a empezar de menos a más. Y el ejercicio que yo hago en problema, y ojo, no es que sea el único. Hay alguien que les puede decir otro tipo de ejercicios. Sobre todo cuando vayan a conferencias, a expos de seguro, etcétera, se van a dar cuenta de que hay más ejercicios. Este es el que yo hago, ¿ok? ¿Cómo lo desarrollo? Bueno, Lolis, supongamos, en el supuesto que no tienes otra de escoger, porque luego, acuérdense que sale el cliente que le dice, no, pero pues ya en algún punto, ya mejor me voy al IMSS. No, o sea, tienen que partir y decirle muy claro al cliente que no va a escoger. Te pasó una urgencia, porque las urgencias no te van a avisar. Te pasó una urgencia y tuviste que caer al puerto de hierro. No te quedó de otra o te morías. Bueno, partiendo de eso, te costó 500 pesos. ¿Los pagas sin problema? Lógicamente aquí todo el mundo que va a decir, le voy a agregar un cero de más. 5,000 pesos. ¿Los pagas sin problema? El 75-80% de las personas aquí también te dice, sí, los pago sin problema. El tercer punto es donde más o menos ya nos andamos atorando. Le voy a agregar un cero de más. 50,000 pesos. ¿Los pagas sin problema? Aquí yo creo que ya el 50% de las personas se atoran. Si te dice que sí, qué bueno. Pero aquí es donde ya empieza. Pero ya te está dando información, ¿no? Si te dicen los 50,000, sí, los pago sin problemas, o sea, tú ya también tienes una idea, pues que tiene unas finanzas sanas, ¿no? Que si tiene de repente para. También puedes hacer esas suposiciones. Y todo eso lo tienes que estar almacenando. ¿Ok? Si Lolis me dijo, no, pues sí tengo, puedo ya almacenar que es importante su familia y que tiene finanzas sanas o que le va bien. Pero si te dice que no, ojo, aquí es donde necesito que se muestren implacables. ¿Por qué? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde la gente normalmente te va a decir, no lo he pensado. Y a mí no me importa si lo ha pensado o no. Necesito saber cómo resuelve ese problema. Porque necesito que él se dé cuenta que si no tiene esto, no tiene nada. La mayoría de las ocasiones es cierto. Se va a meter, aquí es donde tiene que desarrollar él solito el problema. Si no, se va a ahorcar. ¿Queda claro? Ok, Loris, supongamos que aquí ya te atoras. ¿Cómo lo resuelves? Tienes la factura de 50,000 pesos. ¿Cómo lo resuelves? Con tarjetas de crédito. Ok, entonces aquí le empiezan a sacar las opciones al cliente. Tarjeta de crédito, ¿sale? Normalmente aquí, ¿qué les va a decir? Normalmente aquí, ¿qué les van a decir? Préstamos. El ahorro que ahí tengo. ¿Queda claro? Aquí es donde regularmente ya medio vamos a sacar algunas cosas. Pero debería de salir con ahorros y con tarjetas. ¿Sale? ¿Qué sigue? Le voy a agregar un cero de más. 500. Aquí es donde se atora el 97% de la población. ¿Ok? Aquí es donde todavía tienen que seguir implacables. Y ojo, aquí es donde ya la gente va a empezar a tirar la toalla. Ya ahorita no le importa su vida. O sea, ya te dicen, no, pues que me desconecto. Yo te aseguro que en la situación no va a decir eso, porque a todo el mundo le da miedo morirse. ¿Cierto o no? Entonces, aquí es donde todavía deben de ser más implacables. Y aquí va a venir una objeción. Oye, no, pues no lo he pensado, cabrón. Ok.
Es ahí donde siempre me saco con esto. Mira, regularmente nadie se pone a platicar de esto, ni uno solo en su introspección o con su pareja. Esa es mi chamba, asesorarte, coacharte, ir viendo qué rollo con esto. ¿Ok? Ayúdame a hacer el ejercicio, Loris. ¿Qué harías? O sea, ya me quedó claro que te atoraste y que utilizaste tu tarjeta de crédito o la opción del préstamo o la opción del ahorro. Con la tarjeta de crédito, ¿lo sacas todo? No. ¿No? ¿Qué más harías? Ay, ¿cómo? No sé. Vender los carros. Ok, Vendo vender carros, pero Ok. aún así Con lo que vendes solo el carro. sacaría lo mejor. Me faltarían todavía unos 100,000. ¿Y de dónde salen esos? Pido prestado 100,000 pesos. Préstamo. Ujú. Ok, entonces Todavía a lo mejor la saco. el objetivo de aquí es que le saquen y que él piense y diga, no mames. O Y sea, me voy a quedar sin Ajá, o sea. y endeudada. ¿Va? Bueno. Sigue el siguiente cero. ¿Qué era el TDC? Tarjetas de crédito, un tarjetazo. Ok. Vender el carro, préstamo. Pero eso es que usted, aquí el arte es que le saquen la respuesta al cliente, que lo hagan introspeccionarse para que digan, no mames. ¿Ok? Bueno, sigue el cero de más. Y es ahí donde truena todo mundo. O sea, yo creo que nada más del top 10 de los más ricos del mundo, tal vez del México, te van a decir, no me importan los 5 millones. Lo saco y todo sigue igual. No pasa nada. Pero aquí es donde los vamos a tronar, ¿sale? Como es un numerote, tienen que suavizarlo. Ese suavizamiento viene con un ejercicio, con un ejemplo claro. Y es donde yo les digo, oye, Jera, ¿sabes qué es terapia intensiva? ¿Sabes qué es que alguien está en terapia intensiva? Ok, hay gente que te dice que sí, hay gente que te dice que no. La respuesta es mantenerte vivo bajo una situación donde ya prácticamente estés muy grave. ¿Ok? ¿Sabes en promedio, y eso es real, ¿sabes en promedio cuánto cuesta terapia intensiva un mes aquí en nuestra ciudad? 1 millón de pesos. ¿Un mes? Un mes. ¿Te sientes exento de 5 meses de estar conectado? ¿Te sientes exento de que te pase eso? No. Entonces, le voy a agregar un cero de más. 5 millones de pesos. Pues como ya le planteaste que sí es una situación, porque luego, por ser un numerote, pues te va a decir, no manches, pues es que me tuvo que haber pasado el accidente del mundo. No necesariamente, sale con que estés en terapia intensiva y no reacciones. Eso es posible. Ok. Y es por eso que, por ejemplo, toda la gente dice, no, pues mejor me muero y todo, y es bueno, a lo mejor no tú, pero que fuera tu hijo. Exactamente. Exactamente. Aquí ya van a empezar a salir ese tipo de objeciones. Acuérdense, todo el mundo aquí se va a querer morir. O sea, en el ejercicio sí te van a decir, ya que me maten, no importa. Ok. En la situación, te aseguro que los paga. Como sea, porque nadie se quiere morir. Pero si te sale muy bravo, entonces ponle al hijo. Y yo creo Más que ahí vas- aún, o sea, uno, por ejemplo, yo puedo decir, "Ay, ya que me lleve la fregada. Ya, No pasa, pues, ya, sí, ya, millones. ni Y modo". si estás ahí en la situación, te lo voy a recordar, ¿eh? Ay, no, espero que no. Pero por tu hijo, ahí sí. Cuando ¿no? lleve mi tarjeta de crédito para eso, me Para habías dicho que te valía madre. Yo te iba a pagar la cuenta, pero Sí, siempre o no. sea, ya cuando esté ahí te dije, me dijiste que te valía madre. Ok. O sea, tú dices eso, ¿no? Pero si te digo, Mi hija, no sé de dónde voy a sacar. ok, por eso, Sí. por eso y solo por ese tipo de situaciones, previamente sacamos la radiografía. ¿Qué es la radiografía? Sacarle los nombres de las personas y sus fechas de nacimiento y de sus dependientes. ¿Para qué? ¿Cómo se llama tu...? Karime. Ok. ¿No es lo mismo que yo diga hija?
en programación neurolingüística a que te diga, oye, ¿y si fuera Karina la que la factura son 5 millones que tienes que pagar? Te doy un gancho en el hígado. ¿Estás de acuerdo? Tal vez con hijo, medio estás pensando en una tercera persona. Pero si te digo, oye, Karime, si ellas son la de 5 millones, ok, entonces ¿qué harías? Ya me dijiste que con tarjeta de crédito, supongo que aquí también la vas a pasar. Supongo que vas a vender el carro. Cuando llegas a la depositora de estrategias personalizadas, son el préstamo. ¿El préstamo te alcanza para pagar los 5 millones? ¿Tu capacidad crediticia te da para obtener un crédito de 5 millones? Entonces, ¿cómo más le vas a hacer? Le pediría a mi mamá que me preste sus escrituras para hipotecar su casa. Ok, ¿y con eso ya la libras? No, y mejor saco un poco más de la mitad. Ok. El chiste aquí es... Me quedé hipotecada la casa, vendí los coches. El chiste aquí es dejarlo sin ideas. O sea, que se vea, porque esa es la realidad de la situación, ¿están de acuerdo? Sí. De esto se trata el problema. ¿Queda claro qué es hacer el problema aquí? Sí. Es ahorcarlo de una manera en la cual no tenga opción. Es eso. Si lo desarrollamos bien, foco verde. Avanzamos a la implicación. ¿Qué quedamos que era la implicación? Es otra vez preguntas, ¿eh? Preguntas incómodas. Es otra vez aquí regresar al tema de las preguntas. Incómodas, ¿no? Preguntas incómodas. Bye chicos, bonito fin, Bye. adiós. Bye. Ok, entonces aquí yo lo veo de las dos lógicas. Llevarlo a futuro, es decir, llevarlo a la situación En el ejercicio. y que te veas, pues ya, ok, ya debo 5 millones, ya le arruiné a mi mamá la casa, no tengo tarjetas de crédito, ya no tengo carro, tengo un préstamo en el banco enorme, ok, ¿qué sigue en tu vida? Pues es llevarlo a esa situación. ¿Qué harías ¿Cómo lo entonces? vas a recuperar, no? Ok, entonces la pregunta de entrada, ¿qué sería? Ponle el contexto. O sea, el paso aquí siguiente es ponle el contexto. A ver, cabrón. Ya te quedaste sin carro, ya te quedaste sin casa a tus papás, debes 2 millones y medio, las tarjetas de crédito, el millón de pesos que tenías en límite de crédito está hasta el full. Y aparte le firmaste al hospital un pagaré como de 500,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasaría en tu vida? Porque supongo que tienes que seguir con los gastos. O sea, tú no significa, y ojo, aquí es donde mucha gente, no sé si les ha, bueno, en las pocas citas que han estado, la mayoría de las personas dicen, no, pues, ¿en cuánto tiempo te recuperas de eso? ¿En 2 años? ¿Neta nos recuperamos en 2 años de 5 millones? No. A menos que me paguen las facturas de todo y todo lo meta en excedente. O en 1 año Es que ¿cómo vas a sobrevivir? No vas a dejar de vivir. no vas a dejar de vivir. No siempre es así. Entonces, ¿qué pasaría en tu vida? Digo, suponiendo que los gastos van a seguir corriendo. Esa yo sería la hago en implicación. Sí, porque vas a salir con los 5 millones, pero tienes que seguir pagando cosas. Lógicamente. Recuperación, rehabilitaciones, todo. Ok, entonces empiecen a desmenuzar alguno de estos. Sobre todo usen a la familia. O sea, sobre todo usen lo que le chingaron la vida a la familia. Oye, Lolis, ¿tu mamá cuánto tardó en comprar esa casa? 15 años. 15 años. Tú en 5 meses destruiste el patrimonio de 15 años. ¿Qué pasaría con tu mamá entonces? ¿Se recupera, no se recupera? ¿Al mes siguiente se compra otra casa? ¿Crees que se recuperaría? ¿Sinceramente volvería a comprar otra casa en su vida? Ahorita no, obviamente. No. Ok. Ahora sí que
siendo realista, ¿en cuánto tiempo te repondrías de toda esta situación? Otros 20 años. En otros 20 años. O sea, tú me estás diciendo que... Porque tengo que pagar hipoteca, tengo que pagar, o sea, un sinfín de cosas. Ok, en 20 años. O sea, ¿ahorita tienes cuántos? 36. 36. O sea, estás diciendo que a los 56 O sea, me ¿por llevo- qué sacas ese dato ahorita? O sea, estás diciendo que tú a los 56 años te estaría, o sea, la vas a vivir de noche y vas a amanecer a los 56. Es como si te metieran a la cárcel, te dieran 20 años y sales a los 56 a intentar rehacer tu vida. ¿Cómo te sentirías con eso? Ok. ¿Qué más preguntas podrían hacer para? Digo que con esas tres fueron buenos golpes, pero vamos a hacer otras dos en el inventario. Hay que dejar dos más en el inventario. Estamos partiendo de situaciones fáciles. Revisen el problema. Ya se vio lo de tiempo y dinero. No, ese es en protección. Estamos en el spin de salud. Se me pudiera ocurrir, digo, como otra alternativa, digo, yo ya ahí con esas tres creo que ya tendría, pero intentando dejar dos preguntas en su inventario de preguntas, pudiera ser pues cosas como, oye, ¿y cuánto te costó generar tu patrimonio? Es decir, vendiste el carro, vendiste tu casa, y a ti, no a tu mamá, ¿a ti cuánto tiempo te costó eso? No, pues me costó 7 años. Ok, pues a ti cuánto te costó tu patrimonio, tu ahorro, no sé, incluso también tener a límites altos de tarjetas de crédito no se forja de la noche a la mañana, tienes que hacer un historial por buen ingreso y por buen ingreso. Incluso puedes hacerle una pregunta de reflexión. Oye, Vic, ¿sinceramente crees que tu vida volvería a ser la misma después de esto? Sinceramente. Pueden usar también, si pasó con tu hija, ¿crees que la vida de tu hija sería igual? ¿Le podrías dar el mismo nivel de educación que estabas pensando ahorita? Se las dejo esas 5 preguntas. ¿Va? Entonces, Este es lo complicado, por eso son las preguntas difíciles, por eso queda un silencio sepulcral. Y algo bien importante, si ven que no reacciona, o sea, si ven que está pensando, no lo interrumpan y lo intenten sacar, porque tal vez en su cabeza está viviendo el momento. Entonces, ustedes Entonces lo dejo hasta Ya. que reaccione. ustedes hasta que saque, ¿han escuchado que el que habla pierde? Entonces, ¿quién quieres que pierda? Él. Entonces ustedes ahí busquen callarse para que saque el momento de su cabeza y te diga, puta, pues está pensando, pues no, tal vez no volvería a ser la vida de mis hijos iguales, porque la neta no creo tener, pues, ahorita estoy pensando que los quiero meter al TEC, pero yo creo que ya no voy a tener lana. O sea, para pagar todo esto, no creo que vaya a tener lana. Bueno. Entonces, si salimos bien de aquí, foco verde, y pasamos al último punto. Necesidad. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué quedamos que era? Yo tengo el boleto de lotería, el ganador. Yo tengo la solución a este problema que desarrollamos y a que no te veas así jodido. ¿Ok? Entonces, normalmente yo lo que digo es, hasta aquí voy a hablar de producto, hasta aquí voy a salir, que de mi boca salga el gastos médicos. Intenten no decirlo en todo el desarrollo, hasta este punto. Ok, Jorge, pues mira, la realidad es que lo que nosotros desarrollamos son estrategias que se llaman gastos médicos, ¿sale?
Estas estrategias lo que hacen son dos cosas. Uno, blindarte financieramente de que tengas alguna pérdida económica. Entonces aquí le vas a poner blindaje financiero, protección financiero, que no te ahorques en lana. Y la otra cosa que hace un gastos médicos es que tengas un buen servicio. ¿Puedes tú jugar con la salud? No. Aquí ustedes ya llevan la parte. O sea, aquí yo busco que tengas buen servicio hospitalario, que tengas rapidez en los procesos de salud, etc. Y hablen muy brevemente de lo que es un gastos médicos mayores. Yo lo que regularmente le hago es, mira, un gastos médicos te va a incluir, siempre va a ser su objetivo, que tú recuperes el 100% de tu salud. Y en un orden cronológico, te va a incluir doctor, te va a incluir estudios, te va a incluir el hospital, honorarios médicos, la rehabilitación, punto. Normalmente los gastos médicos van a ser importantísimas dos variables: niveles hospitalarios y la participación que tú vayas a tener. Es decir, no por tener esto ya no va a pasar nada. O sea, siempre va a haber una coparticipación. Entonces siempre eso va a ir bien importante. Esto es lo que nosotros hacemos, ¿sale? ¿Se han fijado que hago un precierre cuando termino con esto? Siempre hago una pregunta para ir haciendo cortes. ¿Cuál es esa pregunta? Del 1 al 10, pues más importante. Pero formúlenla de la siguiente manera. A ver, Gerardo, después de todo lo que hablamos, del ejercicio que hicimos, de las preguntas que te hicimos, del 1 al 10, ¿qué tan importante sería el día de hoy hacer algo de esto o solucionar algo de esto en tu vida? Aquí hay dos palabras claves que uso, ¿eh? La primera es, después de todo esto que hicimos, ¿cambió en algo tu percepción de esto? Y dos, la otra palabra clave que uso es, después de todo esto que vimos, la chingada, ¿qué tan importante sería el día de hoy? Y con eso, ¿qué le quiero decir? Que yo quiero venderle algo en estos días, ¿sale? Pero que no piense que esto lo va a solucionar en un año, sino quiero saber si el día de hoy eso es importante para, si ahorita me voy con la solicitud, pues la firmo y bye. Por eso es programación neurolingüística. Entonces, ¿qué tan importante sería el día de hoy hacer algo de esto en tu vida? O cubrir esto en tu vida. Ah, cabrón, no, pues este puede ser el 10, el 9, el 8, el 5. Si te dice el 5, pues ya te diste cuenta que no le importó mucho esto, ni modo. Como a partir del 8 está bien. Sí, yo creo que del 8 está bien. Bueno, el panorama B es, tengo ya un gastos médicos, tengo ya un gastos médicos familiar, tengo ya un gastos médicos en una empresa, trabajo en HP y tengo la pinche prestación de la vida. Ok, bueno, básicamente este panorama cuenta con dos. ¿Qué pasa si ya tienen gastos médicos? O sea, tú ya me dijiste que tienes un seguro de vida de gastos médicos en GNP. De entrada, partí de la misma pregunta, ¿no? ¿Tienes alguna, para saber eso, tuve que haber hecho, ¿tienes alguna estrategia en caso de accidente o enfermedad? Sí, tengo un gastos médicos. Entonces aquí también pongan esta misma pregunta que la van a tener que hacer para saber eso. Sí. Bueno, 2. ¿Cuál sería entonces tu siguiente pregunta, Lolis? O sea, si ya te dijo, sí, ¿cuánto llega con un gastos médicos? Me lo vendió un amigo hace un año. Sabes que te cubre Lo has utilizado. ¿Sabes tus coberturas? ¿Lo has utilizado? ¿Sabes qué es? Ok. Todo eso lo podemos resumir con una pregunta que puede ser un golpe fuerte. Y con esto les digo, el coco más fuerte que tiene la industria, o en lo que más adolece la industria, ¿saben qué es?
el servicio de los asesores. El servicio de los asesores es lo que más adolece la industria. Por eso es algo que ya particularmente pongo yo mucho foco digamos que ese es el principal diferenciador que tratamos de hacer nosotros como equipo, porque pues al final de cuentas tú y tú venden lo mismo. Lo único que va a diferenciar es el servicio. Pero ¿qué creen? Es en lo que más adolecen los asesores. ¿Por qué? Pues porque ya te la vendí y nunca vuelvo a regresar, nomás te llega el cobro con tarjeta de asesores que crédito. les marcas y ya no te contestan, es bien difícil comunicar con ellos, cosas así. Por esa sencilla razón, ¿ok? Porque el servicio es lo más deficiente, entonces de ahí es donde te va a empezar a decir si este es bueno o no, ¿ok? Entonces, yo la siguiente pregunta que lanzaría cuando me dicen eso sería abrir un contexto y decir, oye, mira, regularmente el principal diferenciador que yo hago en mi despacho, en mi compañía, es dar un servicio muy bueno. De hecho, busco yo ser como un coach financiero contigo. Regularmente yo busco tener 1 o 2 sesiones con mis clientes al año. Pregunta, ¿tienes un buen servicio con tu asesor? O sea, ya le dijiste tú cómo eres. Entonces le estás pintando el panorama bien chido. Si a él nada más le llega con el cargo de tarjeta de crédito cada año, ahí se va a empezar a desahogar. Ahí te va a empezar a decir, no, pues ni lo veo. De hecho, cada año, pues nomás me habla su asistente y todo eso. ¿En serio tú haces eso? Bueno, va a comparar. Entonces por ahí puedes empezar a sacar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, siguiente pregunta, el tema del servicio. ¿Qué otra pregunta pudiéramos hacer? Ya me dijo que el servicio, incluso imagínense que lo fácil es que te diga que está de la chingada el servicio. Eso es lo fácil. Pero lo difícil sería, es muy bueno, de hecho lo veo cada año. ¿Qué siguiente pregunta pudieras hacer para también atorarlo o jalarlo contigo? Hay una pregunta. Porque me dice, es muy bueno. ¿Conoces tu suma asegurada? ¿No? Ok, bueno, tal vez no conocen tanto el producto, entonces se los voy a decir. Pero bueno, es lo que muchas personas buscan. Costo. Oye, Jera, ¿has notado que, y esto tal vez no lo saben, pero se los digo para que ya lo sepan? Bueno, ya se los había platicado. ¿Se acuerdan que les he dicho que anualmente las pólizas suben la inflación Sí. hospitalaria y que va relacionada con la siniestralidad de las compañías? Sí. Ok, hay compañías que su siniestralidad y la inflación de un año a otro en cuanto al costo de gastos médicos sube un 40-45%, o sea, pagabas 30,000 pesos y se te subió la póliza a 42-45,000 pesos. ¿Tú pagarías una renovación así? Ok, entonces la siguiente pregunta debería de ser, oye, qué bueno que está muy chido tu servicio, felicidades, pero ¿has notado que incrementa de un año a otro la póliza de una manera alta? Ah, cabrón, sí. De hecho, pues ya van varias veces que le digo al asesor, pero pues me dice que pues así son las cosas. ¿Y te gustaría comparar? ¿Te gustaría ver otra alternativa? Ojo aquí, mientras el otro tipo esté en otra compañía, esté en todas las demás compañías que sean eso, se lo pueden traer sin ningún problema. Si está en Seguros Monterrey y tiene buen servicio, eso es algo que se le llama fair play y es jugar limpio. Tampoco se trata de que se pirateen y le digan, no, pues yo voy a sacrificar mi comisión y te la voy a... Pues no, eso no se hace. Pero, si está en otra compañía, pues dale, adelante. Pues lo puedes comparar, pues de eso se trata. De eso se trata la competencia. ¿Queda claro? Entonces, la siguiente pregunta es tema de costo. Tema de que si han notado que incrementa la inflación. En dado caso que te dijera, pues no, pues digo, pues lo entiendo y no pasa nada. Ok, no se estresen.
pues ya tiene cubierta la necesidad, entonces pues ¿qué le genero de problema? ¿Qué le genero de implicación? Simplemente necesidad concluyo, pues yo hago lo mismo, genero estrategias de gastos médicos, y si por algún día te gustaría comparar conmigo, pues ya sabes que hago esto y listo. Entonces, ¿cuál dijimos que era la válvula de escape? Necesidad. Siempre van a cerrar con necesidad. Ok. Esto es en caso de. ¿Qué pasa si me empieza a decir? Imaginémonos que nos dice, no, mi servicio está de la chingada. Ya no le tengo que hacer un problema, porque ya lo entiende. Ya no le tengo que hacer implicación. Me voy con la válvula de escape, pero lo voy a enfocar. Le voy a decir, oye, pues mira, yo hago este servicio, yo hago este tipo de estrategias. ¿Te gustaría comparar? ¿Estás abierto a una comparación? No, pues que sí, vale. Del 1 al 10, ¿qué tan importante pudiera ser una comparación ahorita? No, pues bien, inmediatamente, porque el costo, porque el servicio hacen la válvula de escape. Ya no es necesario sacar el problema y la implicación, porque ya tiene la estrategia. Hasta sería más fácil, ¿no? Porque pues él ya Está más fácil, exactamente. Está pagando todo y ya está. Okay. ¿Queda clara esta lógica? Ok. Y la siguiente opción que regularmente importa mucho. Ya tengo un gastos médicos en la empresa. Ah, ok. Qué bueno. ¿Cuál sería la pregunta? Si ya tienen gastos médicos en la empresa, la pregunta que podrían hacer. ¿Sabes que te cubre? Exactamente. ¿Por qué? Porque el coco de eso, el coco de los empresariales, ¿saben cuál es? Que no es personalizado. Como yo le vendí a HP, ¿creen que voy a tener el tiempo para visitar a los 2.500 empleados que hay? Al empleado nomás, el día que lo contratan, le llega, mira, esta es tu póliza, igual y métete esta lica, ves este video que nadie ve, de las condiciones que nadie ve, entonces no sabe ni qué rollo con el gastos médicos. ¿Es que el empresarial o del Sí, el de empresa, o sea, que alguien ya tenga un colectivo, que alguien ya tenga un empresario. ¿Y el pasado era el del B familiar? ¿O? El que ya tuviera un individual, o sea, que ya tuviera una estrategia, ¿vale? Sí. Porque van a ser diferentes situaciones. Sí. Ahorita lo van a ver. Entonces, si ya tiene el empresarial, ok. ¿Sabes qué suma asegurada tienes? No, pues no. ¿Lo has usado? No, pues ni siquiera sé cómo. No, pues sí lo he usado. De hecho, estoy enfermo. Ok. Todo eso serían las 3-4 preguntas que yo haría aquí. Y aquí sí hay un problema a desarrollar. Y aquí es donde nada más deben de conocer esa parte del producto. ¿Se acuerdan de lo que eran los deducibles en exceso? Sí. Ok. Previo a eso, deberían de soltar una pregunta letal aquí en situación. Oye, Jera, está muy chido que tienes la prestación, no la has utilizado y todo, pero Jera, ¿te ves toda tu vida en Flextronics? ¿Toda tu vida crees que vas a lograr en Flextronics? No. La mayoría de las personas responden que no. Entonces esa pregunta va a ser bien clave para lo siguiente. Hay dos problemas que pueden suceder aquí bajo esta situación. Uno, ¿qué les dije de los gastos médicos empresariales? Les había dicho algo de lo que adolecen. Servicio. Tienen unas sumas aseguradas. Las sumas pequeñas. aseguradas son pequeñas. Entonces vamos a partir del mismo rango de lana. Ok, normalmente los gastos médicos empresariales tienen sumas aseguradas que van desde los 100,000 hasta los 10 millones. Regularmente las empresas grandes ponen sumas aseguradas muy pequeñas porque si no su gasto sería muy grande. Entonces regularmente el promedio está sobre el $1,000,000 la suma asegurada.
Entonces, ¿sabías eso, Jera? Ok, entonces yo te pregunto, imagínate que tuvieras una enfermedad de 1,5 millones. ¿Qué harías con el medio millón? O sea, ya te cubría el millón aquí, pero los 500,000 pesos, ¿cómo los pagas? Vuelves a hacer lo mismo. ¿Queda clara esa lógica? Vuelves a desarrollar lo mismo. Ok, estás exento de terapia intensiva, estás exento de una enfermedad crónico-degenerativa. No, pues no. 5 millones. ¿Qué haces? Y lo vuelves a ahorcar. Y lo vuelves a llevar ligeramente a implicación. Oye, vete con lo del carro, bla, bla, bla. Solución. ¿Qué solución tenemos? Gastos médicos de deducible en exceso. Son planes muy baratos que te van a hacer la conexión. Que si tú rebasas ese millón, yo te voy a dar 110 millones de pesos. Punto. Si lo sensibilizaste bien, ¿ustedes creen que por 3,000 pesos anuales no van a querer agarrar eso? Segundo problema que pudieran desarrollar en el caso del empresarial. Ok, muchas gracias. ¿Se acuerdan de los periodos de antigüedad, de los periodos de espera de los gastos médicos? ¿Se acuerdan de eso que les platiqué? Sí. Ok, la mayoría de los colectivos, pues ok, mientras estés aquí chido en la compañía, pero te sales y tú me dijiste aquí que no te ves eternamente, pierdes estos beneficios, pierdes la antigüedad. Si te dio cáncer aquí, nadie más te lo va a cubrir porque las preexistencias no se cubren. Ok, para eso existen gastos médicos deducibles en exceso. Darte continuidad, hacer la conexión. ¿Queda claro? Ese es el panorama B y aquí es donde se pueden complicar las cosas, pero no sé si queda clara la lógica. Incluso si yo te digo, oye Lolis, imagínate que te da cáncer, te sales de ahí por lo que quieras, ¿qué preguntas de implicación puedes hacer? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Entonces, ¿qué Ajá. harías? ¿Cómo vas a seguir pagando? ¿Cómo vas a seguirlo pagando? Tratamiento. ¿Quién se haría cargo de los gastos? ¿Sale? Lo que quiero que quede claro con el ejercicio y cuando, digo, les iba a dejar una tarea después de esto, que lo pusieran bien en orden, en un Excel, que quede claro y que vayan repasando la lógica. O sea, que tengan en su cabeza un cuadro sinóptico de, esto es lo que hago en situación, esto es lo que hago en problema. Después de problema, también, a ver, ¿pasó el semáforo? ¿Tendría que hacer implicación? No, pues sí. Oye, entonces, ¿qué harías si te da cáncer? ¿Pasó eso? ¿Ya me lo respondió? Ok, la necesidad, mira, hago deducibles en exceso, bla, 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 bla. Un diagrama de flujo. Es un diagrama de flujo, básicamente. Ok. Opción C. El ISSSTE y el IMSS es lo más hermoso del mundo. Digo, porque pasa y también sean respetuosos en esa parte. Aunque a nosotros, por algo, no se nos hace el mejor servicio, pero entiendan que hay personas que sí tienen buenas experiencias y pues digo, y yo siempre he creído que el IMSS es de los mejores servicios a nivel mundial. El tema es que está súper saturado, no el servicio, infraestructura pues, pero está tan saturado pues que ¿cómo le hacen? Y mucha gente me lo ha dicho que en temas internacionales el IMSS es muy bueno, o sea, no en todos los países tienen algo así, ¿eh? Bueno, con la salud no me importa, ¿eso cómo lo van a descubrir? En situación, ¿no? Entonces otra vez voy a volver a preguntar, ¿tienes alguna estrategia que por accidente de enfermedad te cubra? Sí, tengo el ISSSTE, sí, tengo el IMSS, ok. Si lo hacen en tono muy rotundo, el siguiente punto es, oye, ¿cuál es tu experiencia? Funciona. ¿Cómo te ha ido?
No, pues bien, de maravilla, me sacaron el apéndice y súper bien, o sea, yo ahí voy porque es de mi chamba. Ah, ok. Oye, ¿y para ti el tema de lo privado es importante? La neta no, O sea, a mí no me importa el tema de ir a un hospital privado ni nada. Aunque fuera una super urgencia que tengas que ir a eso, no me importa. Yo voy al IMSS y al ISSSTE. Ok, si él está así, pues tampoco quieran clavarse y meterle la necesidad a fuerzas. Pues ni modo. ¿Y qué hacen? La válvula de escape. Bueno, mira, lo que yo desarrollo son gastos médicos mayores. En una de esas dice, órale, pues no suena tan mal, Sí me importaría. Y acuérdense, hacer los precierres. ¿Sale? Esto es el spin en salud.